Así respira mi verbo, activista antirracista, basada en Valencia, defensora de derechos humanos sobre todas las cosas y parte del equipo de Plataforma Cero y de la Filmic, además técnica de nuestro grupo de investigación Otros Sures, que tiene centro en el Centro de Artes Santa Mónica con el gran Enric Puigpunget. Así que quien quiera sumarse a la presentación de Nuclear, estamos listas. Mayelis. Sí, a ver. Súbele el volumen, súbele el Hola, volumen. hola. No, Por aquí el micrófono. Hola, hola. no Tómate se el mío. escucha. No se escucha el micro Ahora por aquí. sí, ahora sí. Pues muchísimas gracias, Kini. Estoy muy feliz de estar en esta Filmic y en esta presentación más situada de esta novela, que me parece que esto es como un lugar que le es más natural, vamos a decir. Totalmente. Bueno, no se oye el No micrófono. se oye el micro, pero lo que decía es que esto es un espacio natural para que esta novela navegue, nunca mejor dicho. Y bueno, vamos a empezar el viaje, si les parece. Vamos a empezar el viaje y a mí es que me causa mucha curiosidad porque entre reactores que se parecen a anfiteatros, ahí Claudia, El Laberinto, tantas palabras, palabrejas, tanto Caribe impregnado de tu voz. Yo no digo, y tú impregnada del Caribe, sino el Caribe impregnado de tu voz, Mayelis. Y yo quiero saber cómo estás, cómo va el proceso de socialización de esta obra maravillosa. ¿Qué te estás contando? ¿Qué te está contando la gente cuando la tiene por primera vez? Y una pregunta súper clave. Hilda y yo vamos a dialogar contigo en esta presentación porque ella está haciendo un poco de lectora cero. De esa lectora cero, pero en reversa, ¿no? Esta mujer caribeña que viene y nos cuenta cómo la ha interpelado tu obra. Yo sé desde dónde me ha interpelado tu obra. Y a mí me gustaría saber cómo te está recibiendo la gente, cómo tú estás recibiendo a la gente. Y Nuclear, después de venir de Palenque, de hablar de religiones, de una cosmovisión distinta del Caribe, de la sal, de la arena, de ese maritorio que está implícito dentro de tu obra, no explícitamente dicho como tal, porque ahora este maritorio se está poniendo de moda, mija, como si nosotras no viniéramos de ahí. Pero cuéntanos cómo estás. Ah, es que está. A ver, ¿ahora? Sí, Ahora sí. Bueno, pues sí, me pasó, les cuento el chisme, que es que salieron publicadas mías dos novelas muy cerca una de la otra. Palenque salió en noviembre del año pasado y bueno, Nuclear se lanzó en febrero. Entonces, bueno, no estaba muy segura de cómo iba a manejar eso, si iba a ser bueno, si iba a ser malo para mi carrera. Pero bueno, la cosa es que fueron procesos de escritura muy distintos entre sí, porque Palenque es una novela más extensa, Sí. más complicada también Sí. a la hora de escribir, porque al ser una Sí. novela histórica tuve que investigar muchísimo, porque sentía además que me estaba metiendo en un tema que tenía que hacerlo con muchísimo respeto, que tenía que ver con las religiones afrocubanas. Ayer. Y claro, eso me llevó muchísimo tiempo de investigación. Y era otra onda en el sentido de que, bueno, iba más por la vena del realismo mágico, de lo real maravilloso carpenteriano. Y Nuclear es una novela más contemporánea. Es la primera novela que la ubico en la Cuba de hoy. Y yo creo que esa especie de necesidad que sentí de hablar de la Cuba de hoy tiene mucho que ver con ese proceso de migración, ¿no? Y con ese proceso de formar parte de una diáspora tan dolorosa además como es la cubana. Y bueno, en ese sentido, pues he recibido muchos, o sea, es una novela que es bastante nostálgica, que toca muchos temas que tienen que ver con la añoranza. El feedback que he recibido hasta ahora ha sido mucho de ese cariño, ¿no? Muchas personas cubanas que están en la diáspora, pero también muchas latinoamericanas que, para mi sorpresa, se han sentido interpeladas por la historia, ¿no? A pesar de que intenté escribir una historia que fuera bastante localizada, ¿no? Bastante situada en la situación cubana, pero bueno, eso se ha visto siempre, ¿no? Que a veces yendo a lo local, pues se termina tratando más lo universal, como dije en mi presentación cuando fue aquí en Barcelona, en La Malinche.
Eso es algo que siempre se nos había dicho, ¿no? Que precisamente yendo hacia lo local era una manera de llegar más hacia esa universalidad y eso lo veíamos, ahora lo estamos viendo mucho, esa especie de regresión o de retorno en la música hacia lo más vamos a decir que nacional. Ahí tienen el ejemplo de Bad Bunny, que escribe este disco, ¿no? Súper puertorriqueño, ¿no? Súper boricua, y termina interpelando casi a todo el sur global. En correlación, por ejemplo, a Rosalía, que escribe un disco donde habla en 3 idiomas y, bueno, termina representando pues a su clase social. Hay una cosa que me encantó porque yo, cuando interactúo con tu libro, lo voy a decir de esta manera. Tú sabes, cuando uno va a la tumba de su abuelo que ha muerto hace muchos años a llevarle flores y a barrer y a pintarle el nombrecito, las endijas del nombre y a taparle las grietas que se han hecho con el tiempo y con la sequía, para mí esto ha sido nuclear. Yo creo que es como la Cuba que está ahí, Wow, en un recuerdo emocional, que ya no existe esa Cuba, que es una utopía constante dentro de la narrativa y que he llegado yo como lectora como a ponerle flores desde una cuestión, desde una cosmovisión tan espiritual, porque yo sigo arrastrada por tu palenque, ¿no? Por los orishás, por los espíritus, por esa cosmovisión nuestra que es tan particular en el Caribe, a pesar de que yo no estoy de acuerdo con este hombre que dijo que el Caribe es una isla que se repite, ¿no? Porque si el Caribe fuera una isla que se repite, Bad Bunny fuera cubano, ¿sabes? Entonces, no porque Bad Bunny fuera cubano, metafóricamente hablando, tuviéramos muchos Bad Bunnies y en Cuba hubiese uno que estuviese poniendo en el foco global alguna cosa que fuera importante y que pudiéramos corear entre todos. Y yo me pregunto, porque claro, cuando yo leo nuclear, yo pienso en Hiroshima y Nagasaki, pienso que hasta en Hitler logré pensar, porque yo soy editora y a mí me gusta cuestionar mucho la literatura que yo leo, las cosas que yo leo y ver desde dónde me interpela y hasta dónde me lleva mi imaginario. Pero después de venir de esa cuestión tan espiritual, tan cuerpo, tan orgánica, te vas hacia la ciencia ficción y 2 libros que salen con unos meses de diferencia. O sea, ¿cómo se procesa eso creativamente? Sí, pasa que es que yo soy una escritora de ciencia ficción. Así a mí me gusta presentarme, me parece que es una declaración política. Es una ciencia ficción, además, que no tiene que ver con la ciencia ficción del norte global, que va más por otros derroteros, que va más por cuestionarse la historia, que va más por cuestionarse ese papel que se supone que debemos ocupar en esos imaginarios del futuro. Y entonces sí, tiene mucho que ver. De hecho, Palenque es una especie de ucronía, ¿no? Imagina una historia alternativa de la independencia cubana, en que se hubiera creado una república en el siglo XIX y que hubiera pasado si esa república hubiera contado con, vamos a decir, que la presencia de los afrodescendientes de una manera distinta, como ocurrió en la historia real. Y en este caso, bueno, pues también se cuestiona nuclear, pues otros derroteros un poco más contemporáneos y que tienen que ver con la revolución, ¿no? Y sobre todo esa especie de momento en que estuvimos muy influenciados por la Unión Soviética, que es otra gran utopía fracasada, ¿no? Y cómo entonces cuestionarnos si lo que está pasando contemporáneamente es algo que estaba determinado o realmente podemos pensar más allá de esos fracasos históricos, ¿no? Entonces, esa indagación en esos supuestos determinismos, pues también nos hace un poco recobrar la agencia sobre nuestro propio futuro, ¿no? Bueno, nada, yo solo por hacer apuntes, me he dado cuenta de que sí, que efectivamente eres una persona que escribía en torno a, bueno, me recordaba mucho a Butler, ¿no? O sea, como una persona que para empezar no es como decir que se supone que determinados géneros, también cuando hablaste de determinismo, se supone que están como, tienen que recaer sobre determinadas corporeidades e identidades, ¿no? Pero bueno, ¿qué hace una mujer cubana, afrodescendiente, escribiendo sobre ciencia ficción? ¿Y cuál es el papel, creo yo, que tiene la especulación y la ficción, digamos, como esa ficción especulativa de la que estabas hablando, por tirar un poquito más de ese hilo, frente a muchas veces esos fracasos de supuestas revoluciones y tierras prometidas y hombres nuevos que se prometen, ¿no? Y que terminan siendo muy decepcionantes para muchas generaciones, ¿no? Yo aquí ya hablando un poco también desde mi venezolanidad y desde ese lugar donde, bueno, nos entendemos sin tener que traducirlo tanto. Totalmente.
Sí, sí, a mí me gusta mucho la terminología, o sea, primero no me gustaba, luego me he reconciliado con esa terminología de ficción especulativa, porque me parece que ofrece un marco un poco más amplio y la ciencia ficción latinoamericana siempre ha sido un género muy contaminado por aspectos que no son racionales, ¿no? Cuando hablamos de ciencia ficción, las personas se imaginan eso, como mucha tecnología, viajes al cosmos. Y la ciencia ficción en Latinoamérica desde su propia configuración estuvo muy marcada por discursos y por, vamos a decir que, planteamientos, cosmogonías que traicionaban ese aspecto racional. Entonces, esta noción de ficción especulativa pues me devuelve un poco esa flexibilidad, ¿no?, en el género, y cuando hablamos entonces de ficción especulativa podemos estar hablando también de algo más fantástico, algo más raro, ¿no?, esa literatura enrarecida que se ha practicado en Latinoamérica desde muchísimo tiempo, por poner una fecha a tope pues desde el modernismo hacia acá, ¿no? Entonces, bueno, sí, estas nociones de las posibilidades que ofrece la ficción especulativa, sobre todo cuando se escribe desde las periferias, es muy importante y realmente, aunque lo estamos haciendo desde hace muchísimo tiempo, ahora mismo que estemos llegando estos sujetos de las periferias que no son solo escribir desde el sur global, sino con otras, o sea, atravesadas por otras subalternidades como puede ser el género, la raza, la orientación sexual, pues eso por supuesto que está poniendo en el centro de discusiones y está problematizando muchísimos aspectos que no estuvieron, que no se tomaron en cuenta en esos imaginarios del futuro que siempre nos entregó Occidente como una cosa empaquetada, ya hecha y que no se podía siquiera cuestionar. Así que me parece que ahora que se está viviendo además creo que un momento bastante fértil, ¿no?, casi una edad de oro se pudiera decir, en esa ciencia ficción escrita desde esas periferias, desde el español, desde el castellano, desde otros resquicios. Es muy importante entonces qué tipo de imaginarios estamos entregando, y a pesar de que pondera y todavía campea mucha distopía, por ejemplo, sí se están viendo otro tipo de manifestaciones y de elucubraciones que tienen que ver más con discursos, si no esperanzados, al menos unos que no brindan un horizonte de expectativas desastroso, ¿no? No es el apocalipsis. Que como que el futuro no está clausurado, ¿no?, de alguna manera. Y a mí me gusta mucho como ese ejercicio que haces tú también de ida y vuelta, de desplazamiento, como también que habla de ese propio exilio, pero en la propia práctica narrativa, ida y vuelta todo el rato entre ese futuro no clausurado y esa ancestralidad de la que también vienes claramente con Palenque, ¿no? O sea, es como no hay una renuncia, no hay de nuevo como esa idea dicotómica de o estoy aquí o estoy allá, sino que hay unos ritos de paso constantes entre un lado y el otro, cuando hablas de lo lucumí, cuando hablas de una Pangea, o sea, no quiero hacer mucho spoiler, ¿no?, pero que puede generar un asombro y un cierto alivio a esas ancestralidades que fueron raptadas y encuentran el mismo árbol de un lado o del otro del Atlántico, y que eso puede ser como parte de su tecnología de autopreservación incluso, ¿no? Entonces, bueno, Sí, a mí eso me llegó mucho, ese ejercicio. No, me alegra mucho porque en las entrevistas, en las presentaciones no me preguntan mucho sobre esta parte, ¿no?, que es más delirante hacia el final, sino que se concentra en una primera parte. Les voy a explicar algunas cosas para que no entren engañados a la novela. Suéltala. Sí, porque muchas personas, de hecho, cuando terminan de leer la novela se quedan un poco como, vamos a decir Yo sí. les voy a decir un término A ver. radiación emocional. Me encanta. Hay una radiación emocional cuando uno termina de leer tu novela, obviamente porque yo no sé, yo me siento ahí, esta es Cuba descrita de una manera tan enunciada, pero intentando como alejarte, pero muy dentro de ella, como estás como tironía, como que Changó te jala, pero después viene Leguay y te jala una pata, pero después viene Oyun y te echa una lluvia y después estás zambullida en miel. Entonces esto es una radiación emocional muy potente, así que explica eso desde allí. Sí, sí, bueno, entonces para que no entren engañados, la novela parece que al principio todo es muy realista, ¿no? Se ubica en dos escenarios, uno que es en Cuba, con este personaje de Benicio, que va a hacer un levantamiento de terreno para filmar una película en la ciudad nuclear, que es un proyecto que la gente dice, ahí está la ciencia ficción, se inventó la ciudad nuclear. No, esto no fue invento mío, fue invento de Fidel Castro a principios de los 80. Parece que en una de sus visitas a la Unión Soviética pues descubrió la energía nuclear y dijo, esta es la salvación para Cuba, vamos a hacer centrales nucleares por toda la isla, y se empezó la construcción de una central nuclear en el oriente de Cuba, en Cienfuegos,
con su respectiva ciudad donde iban a vivir los ingenieros. Fueron a estudiar a la Unión Soviética un montón de especialistas y hay generaciones y generaciones después de físicos nucleares en Cuba que no tenían después en qué trabajar, porque claro, no había, se cayó la Unión Soviética hacia el final de los 80, ¿no? Principio de los 90, ya se venía el desmoronamiento y se quedó una central nuclear a medio construir, ¿no? Se terminó uno de las cámaras donde iba a estar el reactor y un 30% de la otra, y se quedó una ciudad a medio alzar, ¿no? Que además quienes la iban a alzar, pues los propios ingenieros que tenían que pues, dejar sus instrumentos al lado y ponerse a construir edificios. Entonces, bueno, Benicio va a esta ciudad fantasma a hacer un levantamiento de terreno para filmar ahí una película. Que esto es algo que se ha hecho bastante. De hecho, hay una película que se llama La obra del siglo, que está filmada en las ruinas de la ciudad nuclear. Mientras que el otro escenario es Claudia, que ha sido pareja de Benicio y se ha ido, ha migrado de Cuba. Esto es un proceso extraño porque hace lo que han hecho muchos cubanos, que es quedarse, ¿no? en el país al que van supuestamente de visita o temporalmente. Ella está estudiando una especie de residencia literaria en Buenos Aires, además en el delta del Tigre, que es otro ambiente que yo tuve la oportunidad de conocer cuando estuve en Buenos Aires, que me parece además muy cargado, además de esas mismas energías ancestrales. Exactamente. De hecho, después Carolina Meloni me dio un dato que yo no lo conocía y lo hubiera podido aprovechar incluso mejor, que es que existen estudios que en el delta del Tigre podían haber desembocado, tirado su carga, vamos a decir, los vuelos de la muerte durante la dictadura. Entonces es un lugar que está bastante cargado, ¿no? de energías. Y allí, bueno, Claudia se va a estudiar o a hacer esta residencia literaria con un montón de pijos insoportables que le están diciendo constantemente qué cosa es lo que ella debería escribir al ser una autora cubana, ¿no? Entonces, bueno, esto es el principio de la novela, que parece todo muy realista, pero se va a ir enrareciendo a medida que pasa hasta terminar en una trama que no es realista para nada y que tiene que ver entonces con estas penetraciones de estos espacios enrarecidos en la vida de los protagonistas. Entonces, la novela puede ser, yo quise que la novela fuera esperanzadora, ¿no? Y que ese final fuera una cosa esperanzadora, pero depende mucho de ustedes y de qué consideren una utopía, ¿no? Sobre todo si entendemos que es una utopía poshumana. Entonces, bueno, solo diré, si han visto Pluribus, depende de parte de quién se pongan, ¿les va a gustar la novela o van a estar de acuerdo con esa utopía o no? Es que a mí ineludiblemente llega Fidel Castro y como decía mi mamá, dice mi mamá, yo le estaba contando de esto y decía, no, es que Fidel Castro siempre tuvo idea de bombero retirado. Tú sabes que los bomberos retirados siempre están buscando incendios para apagar, como para resolver esa necesidad imperante que tienen de resolver la vida de otras cosas y de sentirse como útil en una visión que se le quedó lejos, ¿no? Entonces eso me parece súper potente. Y eso que has dicho ahora del Delta del Tigre, como esos espíritus que están ahí, me parece súper interesante porque ahora me quedo con la idea de, ¿vas a tirar de ese hilo para algo que viene o porque No y sé. que vayas arrastrando desde aquí? Pudiera ser. Tengo ganas de escribir cuentos. Quiero hacer un libro de relatos ahora, así que caben más temas. Justamente tocando con eso, hay partes en el libro que habla de gente que se empecina en convivir con los fantasmas de una utopía inacabada, ¿no? Entonces hay como mucho cruce de utopías ahí, las interrumpidas y las que podrían ser, ¿no? Que justamente aquí necesitan un poco de la complicidad de los lectores y las lectoras, ¿no? Como tú bien asomas. Pero acá hay muchos otros personajes, más allá de Claudia y están entrelineados, están descritos de manera muy sutil. A mí, por ejemplo, la arquitectura, como bien posicionada, es un personaje más, ¿no? Esa obra de la que estamos hablando, la que forma parte justamente central de la utopía de esas revoluciones que se iban a construir sí o sí en el corazón del Caribe. Entonces, bueno, yo aquí, perdón, pero voy a preguntar si hay una crítica un poco con cierta mordacidad implícita a lo absurdo del dogmatismo ideológico a través de lo absurdo que resulta de estos armatostes dentro del Caribe, por ejemplo. Totalmente, yo creo que esto es bastante explícito, porque sí, una de las partes que me gusta mucho leerlo, luego cuando he tenido oportunidad de hacerlo, es en que Benicio está describiendo el paisaje, ¿no? Que se encuentra en esta ciudad nuclear.
y que hablaba, y lo creo de verdad, que realmente las utopías más temerarias que escribieron los soviéticos no fue ni siquiera en la ciencia ficción, fueron en los planes arquitectónicos, ¿no? de edificios que no llegaron a construir, esos edificios, ¿no? que proyectaron los soviéticos y que incluso violaban las leyes, vamos a decir, de la física. Son muy utópicos, ¿no? Y entran más ahí en esa vertiente de pensar ese futuro como algo grandilocuente, que era una cosa muy soviética por otra parte. Pero claro, cuando su satélite del Caribe va a construir esa ciudad utópica que va a ser la ciudad nuclear, pues lo que coge son los bloques de cemento estos horribles, ¿no? Del brutalismo soviético, y con eso es con lo que trabaja. Y no solo en la ciudad nuclear, o sea, Cuba está repleta de... Yo crecí en un edificio de microbrigada, que es como se llamaban, que eran esos bloques que de repente los ponían en sitios apartadísimos o en el medio del campo. De repente había pues estos edificios que parecía que le salían a la tierra así. Y por supuesto, sí, la ciudad nuclear yo creo que en general es una especie de metáfora, de metonimia de lo que sería Cuba entera, ¿no? Y esa convivencia de sus habitantes incluso esa manera de rehusarse, abandonar, ¿no? Es utopía, porque sería también, pues, vamos a decir que conceder el fracaso de sus propios proyectos de vida, ¿no? Y eso es muy duro. Eso es una de las cosas, pues, que es lo que está pasando ahora con esta revolución, ¿no? Que está trasnochada y que se rehúsa, pues, a darse cuenta de que ha sido un fracaso, ¿no? ¿Has vuelto a Cuba después de publicar Nuclear? No. ¿Qué imaginas al volver, después de haber plasmado eso allí? ¿Te has imaginado qué será volver después de escribir Sí, Nuclear, dos libros in a row? Sí, no, yo de hecho vine a vivir para España en 2017, en octubre de 2017, y no he regresado a Cuba. Desde ese momento no he querido hacerlo. Los primeros 5 años no podía hacerlo porque estuve sin papeles aquí 5 años, no podía moverme. Y luego no he querido hacerlo porque la Cuba que yo dejé ya no existe desde hace mucho. Entonces es un proceso de duelo muy, muy particular, ¿no? Con un país que ya no existe y que además no existe y ha cambiado radicalmente. Porque claro, uno siempre que migra pues deja una cosa que no va a reencontrar después. Pero el nivel de destrucción y de extrañamiento que sé que me voy a encontrar ahí no he podido enfrentarlo. Cuba se muere un poco cada día para alguien, ¿no? Sí. ¿Qué alegrías te está dando este libro? Chica, hasta ahora muchos comentarios de personas, pero siento que la gente se ha comprado más el libro de lo que lo ha leído. Necesito que la gente se empiece a leer el libro y que me lo comente. Pero sí, no, y la prensa también se ha hecho bastante eco, se nota que bueno, Yegua de Troya, como quiera que sea, nosotras bromeamos y decimos que somos la obra social de Penguin Random House, porque es como, estamos ahí, pero como si no estuviéramos. Sí, exacto, pero... Y Gabriela Winer peleando. Claro, peleándose. ¿Cómo llegas no hay a Gabriela? dinero para hacer las cosas nosotros. ¿Cómo llegas a Gabriela Winer? Bueno. ¿Cómo llega esta obra a ella? ¿Dónde anda? Pues anda por ahí vendiendo libros, la pobre. Pues llega a través de Sudacasa. Gabriela yo la conocí, creo que ¿cuándo fue? ¿Fue antes de la pandemia o después? En una podcastona que se hizo en Madrid por la regularización, precisamente. Sí. Y bueno, ahí estuvieron invitados muchos podcasts independientes y a mí me habían invitado en Sangre Fucsia a hablar sobre afrofuturismo precisamente. Sí. Y bueno, ahí conocí a Gabriela, pues nada, conectamos y en algún momento, conducida por la precariedad, ¿no? Que no tenía trabajo, me quedé sin trabajo así de repente. Y la precariedad. Y le escribí a todo Dios, incluido Gabriela, y Gabriela me dijo, bueno, pues mira, pues nada, estamos lanzando ahora Sudacasa y una de las cosas que vamos a hacer pues es estas teleconferencias con personalidades de la cultura, que está muy bueno el formato, porque entonces de repente yo estaba ahí con Gabriela Cabezón Cámara y con grandes así glorias de la literatura, y yo ahí. Y sin para comprarte la tarjeta en metro. Hablando de cualquier cosa, ciencia ficción, afrofuturista. Entonces, claro, ahí empecé esta relación, ¿no? Con Gabriela, que se ha convertido prácticamente en mi familia. Y he seguido colaborando, formo parte de Sudacasa, he dirigido varios proyectos de los que se hacen, sobre todo de escritura o de acompañamiento también artístico y literario a personas migrantes, a personas marrones del sur global que se han hecho en Sudacasa. Y bueno, Gabriela, en algún momento en uno de estos encuentros siembra
allá en Castilla-La Mancha, en esa casa, ¿no?, de campestre de Sudacasa, dijo cómo, explicó su proyecto, ya estaba transcurriendo el primer año de Yegua de Troya, y dijo, ¿y saben que todavía me faltan autoras, que todavía no tengo mi corpus cerrado para 2026, así que las invito a enviarme manuscritos? Y yo no tenía nada escrito, obviamente, pero yo dije, ¿cómo me voy a perdonar a mí misma haber podido enviarle a Gabriela Wiener un manuscrito para Dímelo Yegua de y Troya? exagera. ¿Cómo me lo voy a Sí. permitir? Tengo que escribir algo. Y me puse y escribí. ¿Cuánto duraste escribiendo? 4 ¿Cómo fue ese meses. proceso creativo? 4 meses me demoré en escribir la novela, pero Con hambre, con la barriga pegada al Sí, espinazo. Sí, bastante rápida, ¿eh? no, bastante rápida, pero yo lo que siempre explico con esta frase así muy grandilocuente, que queda muy bien así en las entrevistas, yo me demoré en terminar la novela 4 años, pero me demoré realmente toda mi vida en escribirla, ¿no? Oh, amor. Entonces sí, o sea, fue una cosa que se dio bastante natural, vamos a decir. Eran historias o eran, vamos a decir que reflexiones, maneras de aproximarme a esa historia de mi país que ya yo había ensayado y que había como apuntado por mucho tiempo. Y realmente lo que faltaba era teclearlo, ¿no? Y ya escribir la historia, pero llevaba pensándola por muchísimo tiempo. Claudia, que es volviendo a uno de tus personajes y conectándolo con esto que estás contando, dice, ella está, bueno, está en esa residencia, es escritora también, con lo cual supongo que algo de ti mínimamente habrá volcado allí en el espíritu Mucho. de Claudia, seguramente. Y ahí viene mi pregunta justamente, y es, hay una parte en que ella dice, esta historia que está escribiendo de Fiorella tiene más que ver con lo que callo que con lo que escribo. ¿Qué tanto de eso hay en esta novela también, Mayelis? Sí, hay muchísimo de Claudia. Claudia, por cierto, su historia de que es hija de inmigrantes argentinos que huyendo de la dictadura llegaron a Cuba, esa historia es real de una amiga mía que se llama Claudia, pero hasta ahí llega. De hecho, va a estar en mi casa muy pronto, cuando todavía siga yo aquí en O sea, que Barcelona. podemos conocer al personaje. Sí, Claudia va a estar en mi casa dentro de unos días, sí. Pero bueno, Claudia no se fue de Cuba, de hecho. Claudia es más Benicio en ese sentido, que decidió empecinadamente quedarse en Cuba y que ella siempre decía como esa frase de yo siento que la propia migración de mi generación me está como obligando un poco a irme de Cuba y yo no quiero irme. Pero bueno, Claudia en este caso sí se va, ¿no? Se va para Argentina. Esta historia precisamente de Fiorella era una de las cosas que sí estaban escritas desde hace mucho tiempo y que iban a ser parte de otra cosa que no se llegó a escribir, por suerte, nunca. Pero bueno, es una escritora que está tratando de entender qué cosa es lo que quiere contar, ¿no? Y en ese proceso de buscar qué cosa es lo que quiere narrar, empieza también a entender muchas cosas de sí misma. Y bueno, con estos compañeros de residencia que tienen, que parece que lo tienen todo tan claro y que saben qué cosa es lo que ella debería escribir, pues entra en muchos altercados. Y aunque yo no me ha pasado eso específicamente de estar en una residencia literaria y de pelearme con chetos pijos, sí es algo que yo creo que a toda migrante, sobre todo, que intenta narrarse, pues le ha ocurrido en algún momento, ¿no? Que le hacen mansplaining, queensplaining y todos los explaining que pueda haber. Y por ahí va la cosa. Y en ese sentido también, como qué papel, bueno, a mí como persona que escribo, que lo intenta, siempre ha habido como una apuesta muy política, yo no sé si es tu caso o no, respecto al lenguaje, ¿no? El lenguaje, pues como dicen Huiwa Tiongo, es absolutamente liberador por un lado, por otro lado también puede ser opresor, o sea, es como un sistema indefectiblemente contra las opresiones, ¿no? Puede serlo, un instrumento anticolonial o antiopresión o liberador. Entonces, desde ese sentido, yo veo que tú juegas mucho e investigas muy bien los personajes y los construyes muy bien en torno a unos lenguajes que yo digo, wow, utiliza unos vocablos absolutamente rioplatenses esta persona. No sé cómo lo ha hecho, pero lo ha hecho increíble. Y luego también con lo cubano, ¿no? O sea, yo tengo una amiga cubana que justamente vivió en Buenos Aires y yo le decía, ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? ¿No? Y me iba haciendo las traducciones y me pareció una apuesta muy política en el fondo. La forma en que hablan también los personajes y la elección del lenguaje y el lugar de enunciación de ese lenguaje. ¿Qué papel tiene para ti en ese sentido? Qué bueno esta pregunta, sí. No, totalmente. En primer lugar, yo estoy muy contenta de haber podido escribir con esa libertad la novela. En primera, porque ya les conté en qué condiciones fue de tengo que terminar esto. Y que, por supuesto, Gabriela no se le ocurriera a mí decirme que tenía que cambiar algo en pos de ser complaciente y de que un lector hipotético español fuera a entender o no entender algo. Me parece que eso es muy importante.
Y en ese sentido, pues bueno, hay como mucha libertad y los personajes pues hablan en argot, hablan en la variante pues cubana y los argentinos en la variante argentina, que te cuento el secreto de por qué. Es que yo viví en Buenos Aires algunos meses, tengo muchos amigos rioplatenses y tuve una pareja 7 años que era argentina. Lo sabía. El Entonces, efecto bueno. churri. Entonces, bueno, tengo un C2 en argentino. No obstante, esta novela la vetió también Ramiro Sánchez, que no es argentino, es uruguayo, pero la variante rioplatense en general pues, se parece mucho. Y también me dijo, como creo que nada más me marcó una cosa, que además el énfasis era a propósito, cuando dice algo de la reconcha de la lora, de no sé qué más, que me dijo, me parece que se te fue un poco la mano y que con una sola podía, que bueno. Está bien, se lo cambio. Y Yarará, que sí me explicó que era femenino, lo cual me gustó todavía más, porque había puesto el Yarará, que es esta serpiente, ¿no? Que aparece en los ríos argentinos, ¿no? Y que tiene también una prima hermana brasileña. Que era femenino, o sea, que se nombra en femenino, lo cual me pareció todavía más hermoso y más coherente con lo que se cuenta en la novela. Entonces, sí, ese trabajo con el lenguaje está muy bien, que me lo hayan permitido hacer así, que me parece que la riqueza precisamente de que nos estemos leyendo ahora y que todas estas literaturas del sur y de las periferias lleguen precisamente en sus variantes, ese énfasis por traducir, me parece empobrecedor cuanto menos, ¿no? Y es una práctica que se sigue haciendo desgraciadamente, contemporáneamente, en editoriales grandes, pequeñas y medianas en España. Y es algo que hay que revisarse mucho. Sí, aquí hay una obsesión por traducirlo todo, por querer traerlo al significado de lo subjetivo y eso es muy complicado. Bueno, para ir terminando, ¿yo qué te puedo decir? Gracias por estar en la Filmic. No, gracias Como a ustedes escribes tan 1000 rápido, veces. de aquí al otro año que hagamos la cuarta versión, No habrá escribo tan escrito 4 rápido libros. nada. Habrá A ese escrito ritmo 4 sí. libros y bueno, ¿por qué tienen que leer tu libro? Bueno, no sé, no tienen que leer mi libro. Hay muchísimas otras cosas para Tienen que leer. leerlo. Pero si lo quieren leer, pues nada, estarían contribuyendo a que estas imaginaciones que vienen del sur, que vienen además desde generaciones que están pensando el mundo, sus lugares de orígenes, sus situaciones desde otros puntos distintos, ¿no? Que no son la hegemonía, que no son los discursos que ya nos enseñaron que así funcionaba el mundo y la historia, pues van a estar contribuyendo a también crear otros imaginarios para de verdad llevarlos a la práctica en algún momento. ¿Te queda algo por decirle a tu público? Yo creo que no. Bueno, que pueden comprar el libro, no sé dónde lo pueden comprar. Bueno, Ahí creo está que quedaban Gabriela 12 Wiener. ejemplares. ahí Quedaban cuando se 12, acabó. 12 Aquí ejemplares. hay así uno y acá, ¿tú compraste ese? Ese es para mí. Sí. Bueno, Bueno, vayan se a la queda bueno. Malinche y lo compran, me hacen La el Malinche favor. Librería, donde Lucía, allá van y compran el libro, que está maravilloso. Señoras, señores, señoris, totas, totos, totus, tutis, aquí Mayelis González, Muchas Nuclear. gracias. Un aplauso para ella y a Hilda, gracias.